¿Qué puede ofrecer un hombre de 58 años anclado en una librería de viejo en Granada a una mujer de 30, cuya vida parece un lienzo a punto de llenarse de colores brillantes? Yo, Javier, dueño del laberinto de papel, me hacía esa pregunta mientras el otoño granadino teñía de ocre las hojas de los árboles en la placita cercana. Mi vida, en cambio, había adquirido hacía tiempo el color sepia de los libros olvidados, un tono melancólico y resignado desde que el estruendo de mi divorcio en Madrid me empujó a buscar este refugio silencioso en el sur. Aquí, entre volúmenes encuadernados en cuero y el olor a papel antiguo, había encontrado una paz precaria, una rutina ordenada que me protegía de cualquier sobresalto emocional. Abrir la tienda, ordenar meticulosamente los estantes, el café a media mañana en el local de Paco, al lado, cerrar al caer la tarde. Un ciclo predecible, seguro. Mi corazón, pensaba, ya había gastado su cupo de latidos acelerados y decepciones. Mejor así. La calma, aunque solitaria, era preferible al caos que recordaba. El pasado era una habitación cerrada con llave y no tenía intención de encontrarla. Aquel día, sin embargo, la puerta de la librería chirrió de una forma distinta. No era el sonido habitual de un cliente despistado o un coleccionista buscando alguna rareza. Era una presencia diferente, una corriente de aire fresco que traía consigo un perfume sutil y el eco de un idioma extranjero modulado con un encantador acento español. Levanté la vista de un catálogo polvoriento. Era ella, Hélène, 30 años, tal vez, francesa por el acento, ojos vivaces, curiosos, que recorrían las estanterías con una mezcla de respeto y avidez. Vestía con esa elegancia natural casi descuidada que parece innata en algunas mujeres francesas. Un cuaderno de bocetos asomaba de su bolso de tela. Buscaba algo sobre patrones geométricos nazaríes, un tema específico que denotaba un interés más allá del turístico. Mi reserva habitual flaqueó. Había algo en su energía, en la forma en que inclinaba la cabeza al escucharme, que desarmaba mi estudiada apatía. La conversación fluyó inesperadamente. Del libro pasamos a la Alhambra, del arte nazarí a la luz de Granada, esa luz que ella intentaba capturar en sus dibujos. Hablaba con pasión, con un conocimiento que me sorprendió y, debo admitirlo, me atrajo. Por primera vez en años sentí una chispa de interés genuino, una conexión intelectual que trascendía las páginas de mis libros. Cuando se fue, dejando tras de sí una promesa vaga de volver si encontraba alguna duda, el silencio de la librería me pareció más denso, más cargado de una ausencia que antes no percibía. Sacudí la cabeza. Una simple clienta, una conversación agradable. Nada más. Pero una parte de mí, esa que creía dormida para siempre, pareció desperezarse con una mezcla de curiosidad y alarma. Los días siguientes transcurrieron con mi habitual monotonía, pero ahora mis ojos buscaban inconscientemente su figura entre la gente que pasaba por la calle. Me encontré repasando nuestra conversación, recordando el brillo de sus ojos al hablar del Generalif. Me reprimí por ello. Era absurdo, una quimera. Entonces, una mañana, mientras tomaba mi café en la terraza de Paco, la vi de nuevo. Estaba sentada en una mesa cercana, absorta en su cuaderno. Dudé un instante, mi vieja timidez luchando contra un impulso desconocido. Fue Paco, con su discreta sabiduría de observador veterano, quien rompió el hielo. «Parece que la señorita francesa ha encontrado inspiración en nuestro barrio, Javier?» Ella levantó la vista, sonrió al reconocerme. Me invitó a sentarme con un gesto. Esta vez la conversación fue más personal, más relajada. Hablamos de nuestras ciudades, Lyon y Madrid, de los motivos que nos habían traído a Granada. Ella, por una investigación para su doctorado en Historia del Arte, yo, por buscar un lugar donde perderme, aunque eso no lo dije exactamente así. Me contó de su fascinación por el Albaicín, por perderse en sus callejuelas. Con una audacia que me sorprendió a mí mismo, le sugerí un paseo por una zona menos transitada, una que conocía bien y que albergaba detalles arquitectónicos que podrían interesarle. Aceptó con entusiasmo. Caminamos entre muros encalados, bajo arcos de herradura, el aire fresco del otoño acariciándonos el rostro. Le señalé un capitel escondido, la filigrana de una celosía. Ella escuchaba, preguntaba, anotaba en su cuaderno. Su interés era contagioso, me sentí vivo, diferente, como si el polvo de los años empezara a desprenderse de mí. Compartimos silencios cómodos, miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario. Empezaba a temer esa sensación, esa calidez que se instalaba en mi pecho cada vez que estaba cerca. Era peligrosa, era adictiva.
Unos días después, ordenando una caja de grabados antiguos recién adquirida, encontré uno que me detuvo el corazón. Era una vista de la Alhambra desde el Albaicín de principios del siglo XIX, con un detalle exquisito. Pensé en Hélène inmediatamente, en cómo sus ojos se iluminarían al verlo. Luché contra el impulso. ¿Regalárselo? Sería demasiado obvio, demasiado personal, podría malinterpretarlo, pero la imagen del grabado y la imagen de su rostro se quedaron conmigo. Al día siguiente, cuando pasó por la librería con la excusa de consultar otro libro, no pude resistirme. Saqué el grabado con manos temblorosas. Encontré esto. Pensé que podría interesarte para tu investigación, murmuré, intentando sonar casual. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo tomó con delicadeza, casi con reverencia. Javier, es maravilloso, es perfecto. Su emoción era tan genuina, tan transparente, que sentí una oleada de algo parecido a la felicidad. ¿Estás seguro? Debe ser valioso. Asentí, incapaz de hablar. Es un regalo, conseguí decir. Un pequeño agradecimiento por las conversaciones. Ella me miró fijamente, una sonrisa lenta dibujándose en sus labios, una sonrisa que me llegó muy adentro. Gracias, susurró. Ese día marcó un antes y un después. Las barreras que yo había construido tan cuidadosamente empezaron a resquebrajarse. Nos vimos más a menudo. Paseos al atardecer por el Paseo de los Tristes, visitas a Cármenes escondidos, largas charlas en el Café de Paco, que nos observaba con una sonrisa cómplice desde detrás de la barra. Hablábamos de todo, de arte, de historia, de libros, pero también con creciente confianza de nosotros. Ella me contó de relaciones pasadas en Francia, de una sensación de superficialidad que la había desencantado. Yo, con mucha más cautela, empecé a entreabrir la puerta de mi pasado, aludiendo a un matrimonio donde la ambición había ahogado el afecto, a la falta de autenticidad que me había llevado al cinismo. Ella escuchaba sin juzgar, con una empatía que me desarmaba. Pero a medida que la conexión se hacía más profunda, mis demonios internos despertaban con más fuerza. La diferencia de edad, esos 28 años que nos separaban, se alzaba como un muro infranqueable en mi mente. ¿Qué veía ella en mí? Un librero solitario, un hombre marcado por un fracaso, casi sesentón. Yo veía en ella la vitalidad, la promesa de un futuro lleno de posibilidades que yo ya no tenía. Empecé a observarla con otros ojos, a notar la forma en que interactuaba con la gente de su edad que a veces encontrábamos, otros estudiantes, otros investigadores. Reía con ellos de una forma diferente, más despreocupada, y cada risa era una punzada en mi pecho. No se daría cuenta pronto de lo absurdo de nuestra relación, de que yo pertenecía a otra época, a otro ritmo vital. El fantasma de mi exmujer aparecía en mis pensamientos, sus reproches velados sobre mi falta de ambición, su necesidad constante de validación social. ¿Y si Hélène, en el fondo, buscaba algo similar? ¿Y si mi calma, mi amor por los libros, acababan por aburrirla? El miedo empezó a envenenar los momentos felices. Me volví más reservado, más distante. Cancelé un paseo alegando trabajo. Respondí a sus mensajes con monosílabos. Necesitaba crear una distancia de seguridad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el dolor fuera inevitable. Ella lo notó, por supuesto. Su mirada se volvió inquisitiva, a veces triste. ¿Pasa algo, Javier?, me preguntó un día en el café. Te noto diferente. Me encogí de hombros, incapaz de mirarla a los ojos. Solo trabajo. Mucho trabajo atrasado, mentí. Sabía que no me creía. Y la culpa se sumó al miedo, creando un nudo en mi estómago. Estaba saboteando lo único bueno que me había pasado en años, y lo hacía conscientemente. La situación llegó a un punto crítico una tarde, casi al anochecer. Habíamos subido, casi por inercia, al mirador de San Nicolás. Granada se extendía a nuestros pies y frente a nosotros la Alhambra se teñía de tonos rojizos y dorados bajo la luz del atardecer. Era una belleza sobrecogedora, casi dolorosa en su perfección. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa. Hélène se apoyó en la baranda, mirando el palacio iluminado. Yo me quedé un paso atrás, sintiendo el peso de mis 58 años como nunca antes. El contraste entre la majestuosidad eterna de la Alhambra y mi propia fugacidad, mi propia historia de ruinas personales, era abrumador. «¿Javier?», dijo ella suavemente sin volverse. «¿Podemos hablar?». De verdad. Tragué saliva. El momento había llegado. La confrontación que tanto temía y a la vez anhelaba para poner fin a esa angustia. Me acerqué a ella, el corazón latiéndome desbocado contra las costillas. «Hélène, yo…», empecé, pero las palabras se atascaron en mi garganta.
Ella se giró, sus ojos buscando los míos en la penumbra creciente. Había preocupación en ellos, pero también una firmeza que me sorprendió. Sé que algo te preocupa, dijo con calma. Sé que has estado distante, y creo que sé por qué. Es por nosotros, ¿verdad? Por esto. Hizo un gesto vago entre los dos, asentí, incapaz de articular palabra. El miedo me paralizaba, miedo a sus palabras, miedo a las mías, miedo a la verdad. Mira, Javier, continuó, su voz suave pero clara, no soy ciega. Sé que hay una diferencia de edad, sé que tienes un pasado, igual que yo tengo el mío, aunque sea más corto. Pero eso es todo lo que ves, solo los obstáculos. No es tan simple, conseguí decir, mi voz ronca. Tengo casi 60 años, Helen. Mi vida está sedimentada, tú tienes todo por delante. No puedo ofrecerte lo que alguien de tu edad podría. Aventuras, un futuro brillante, yo solo tengo libros viejos y cicatrices. Las palabras salieron atropelladas, amargas. Era la confesión de mi propia insuficiencia, de mi miedo más profundo. Además, ¿qué pensará la gente, tu familia? ¿No ves que esto es complicado? Quizás hasta un poco ridículo. Esperaba que se enfadara, que se diera por vencida, que confirmara mis temores. Pero Helen me sostuvo la mirada, su expresión seria, pero no hostil. Escuchó pacientemente hasta que terminé de vaciar mi saco de inseguridades. Luego respiró hondo. Javier, dijo, y su voz tenía ahora un matiz de acero bajo la suavidad. Aprecio tu honestidad y entiendo tus miedos. De verdad que sí, pero estás cometiendo un error. Estás decidiendo por mí. Estás proyectando tus inseguridades en mi criterio. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sí, eres mayor. Sí, tienes un pasado. ¿Y sabes qué? Eso también forma parte de lo que me atrae de ti. Tu experiencia, tu perspectiva, la calma que transmites, incluso tus cicatrices. Valoro nuestras conversaciones, tu inteligencia, la forma en que me haces ver las cosas. Lo que siento contigo es real, es auténtico. Algo que no he encontrado fácilmente. Se acercó un paso más. La Alhambra, ahora casi completamente iluminada, parecía un testigo silencioso de nuestra encrucijada. No necesito que me ofrezcas aventuras o un futuro brillante prefabricado. Quiero construir un presente contigo, día a día. Y el futuro lo descubriremos juntos, si nos atrevemos. En cuanto a lo que piensen los demás, ¿desde cuándo te importa tanto la opinión ajena? ¿O es solo una excusa más? Current Part Characters, 2018 Total Characters, 1281. Su pregunta me golpeó. Tenía razón. Siempre me había refugiado en mi torre de marfil literaria, despreciando las convenciones sociales que tanto daño me hicieron en mi matrimonio. Y ahora las usaba como escudo para protegerme de la posibilidad de ser feliz. Lo que importa, Javier, continuó Helen, su voz más suave ahora, casi un susurro, es si tú estás dispuesto a arriesgarte, si prefieres la seguridad de tu soledad, de tus miedos conocidos, o si te atreves a explorar esto que están haciendo entre nosotros con toda su incertidumbre y toda su belleza. Me miró directamente a los ojos, esperando una respuesta. Su mirada no era exigente, sino una invitación a salir de mi laberinto autoimpuesto. Sentí como mis defensas, construidas durante años de resignación, se desmoronaban. Su sinceridad, su fuerza tranquila, su fe en nosotros, era más de lo que merecía, y a la vez exactamente lo que necesitaba. La imagen de mi librería solitaria, de las noches silenciosas, se enfrentó a la imagen de su sonrisa, de nuestras manos rozándose, de la vida que parecía bullir a su alrededor y que milagrosamente quería compartir conmigo. El miedo no desapareció por completo. Seguía ahí, agazapado en un rincón. Pero por primera vez no era la emoción dominante. Había algo más fuerte, una mezcla de gratitud, de asombro y sí, de esperanza. Una esperanza frágil, pero real. Levanté la mano, lentamente, y rocé su mejilla. Ella cerró los ojos un instante, apoyándose en mi contacto. Tienes razón, dije, mi voz apenas audible. He dejado que el miedo me paralice. Tomé su mano entre las mías. Estaba cálida, viva. No sé qué pasará, Helen. No tengo garantías que ofrecerte. Nadie las tiene, Javier, respondió ella, apretando mi mano. Solo tenemos el ahora. Asentí, una sonrisa tímida dibujándose en mis labios por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa que nacía del alivio y de una decisión tomada. Entonces, intentémoslo, dije. Intentemos construir ese presente. Nos quedamos así en silencio, mirando la Alhambra bajo el cielo estrellado. La tensión se había disipado, reemplazada por una intimidad nueva, tranquila y llena de posibilidades. Ya no éramos solo un librero solitario y una estudiante extranjera.
Éramos dos personas que habían decidido darse una oportunidad, a pesar de las diferencias, a pesar de los miedos. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda. El murmullo de la ciudad subía hasta nosotros como una promesa lejana. Sentí una paz que no recordaba haber experimentado nunca. Una paz agridulce, teñida de la conciencia de mi edad y mi pasado, pero también luminosa por la esperanza de un futuro compartido. No hubo besos apasionados ni declaraciones grandilocuentes, solo la calidez de nuestras manos unidas y la certeza silenciosa de que algo importante acababa de comenzar. Bajamos del mirador lentamente, caminando por las calles desiertas del Albaicín. La luna iluminaba nuestros pasos. Por primera vez, el laberinto no me parecía amenazante, sino un lugar lleno de recodos por descubrir juntos. Una semana después, la luz del sol otoñal entra a raudales por el escaparate del laberinto de papel. La librería parece diferente, más luminosa, más viva. Hélène está sentada en mi viejo sillón de cuero, leyendo un libro de poemas de Lorca, con las piernas recogidas bajo ella. Levanta la vista cuando me acerco con 2 tazas de café humeante. Me sonríe. Esa sonrisa que ahora conozco tan bien y que sigue teniendo el de iluminar los rincones más oscuros de mi alma. ¿Has decidido ya qué haremos el domingo?, pregunta, tomando una de las tazas. Podríamos ir a la Alpujarra, sugiero. Conozco un pueblo precioso, con unas vistas increíbles. Me encantaría, dice ella. Suena natural, fácil, como si lleváramos años planeando fines de semana juntos. Paco asoma la cabeza por la puerta. «Buenos días, pareja, ¿el café de hoy invita a la casa?» Le sonreímos. Nuestra relación ya no es un secreto para él, ni para nadie en el pequeño universo de nuestra calle. La han aceptado con la naturalidad con que se acepta el cambio de las estaciones. Miro a Hélène, absorta de nuevo en su libro. El miedo sigue ahí, sí, una sombra persistente, pero ya no me domina. Ahora está equilibrado por la presencia cálida de Hélène, por la certeza de su elección, por la promesa de cada nuevo día. La vida, como los libros viejos que tanto amo, aún guardaba capítulos inesperados. Y yo, Javier, el librero resignado, estaba listo para empezar a leer el siguiente, junto a ella. El laberinto seguía ahí, pero ahora tenía una mano que me guiaba a través de él, hacia la luz. Los meses que siguieron fueron una lenta y cuidadosa reconstrucción. Aprender a confiar de nuevo, a bajar la guardia, no fue un proceso instantáneo para mí. Había días en que la vieja sombra del cinismo intentaba reclamar su territorio. Una mirada fugaz a una pareja joven, una noticia sobre alguien de mi edad enfrentando problemas de salud, un recuerdo amargo de mi matrimonio. Cualquier cosa podía desencadenar la duda. ¿Estás segura, Hélène?, le preguntaba en esos momentos de debilidad, buscando una reafirmación que sabía injusta, pero que necesitaba como el aire. Ella, con una paciencia infinita que nunca dejaba de asombrarme, simplemente me tomaba la mano o me miraba con esa calma suya tan característica. «Estoy aquí, Javier, contigo. ¿No es eso suficiente respuesta?» Y lo era. Su presencia constante, su aceptación incondicional de mi pasado y mis miedos, era el bálsamo que mis heridas necesitaban. Descubrimos juntos los rincones de Granada que ni yo, en mis años de autoimpuesto aislamiento, conocía. Exploramos los pueblos blancos de la Alpujarra, nos perdimos por las rutas de senderismo de Sierra Nevada, compartimos tapas y vinos en bodegas escondidas. Ella me enseñó a mirar la ciudad con ojos nuevos, a apreciar los detalles que mi melancolía había pasado por alto. Yo, a cambio, le abrí las puertas de mi mundo literario, compartiendo autores, poemas, historias que resonaban con nuestra propia búsqueda de significado. Le leía en voz alta por las noches, en la quietud de la librería cerrada o en el pequeño apartamento que ella había alquilado cerca de la universidad. Su francés se mezclaba con mi español, creando un idioma propio, íntimo, tejido de complicidad y ternura. También aprendimos a navegar nuestras diferencias. No solo las de edad, sino las culturales. Pequeños malentendidos cotidianos, distintas formas de expresar el afecto o de gestionar el tiempo. Hélène tenía la energía y la espontaneidad propias de su juventud y su cultura. Yo, la cautela y la necesidad de planificación de mi edad y mi carácter. A veces chocábamos, por supuesto. Discusiones triviales sobre qué cenar, sobre si era mejor improvisar un viaje o reservarlo con antelación. Pero aprendimos a hablar, a escuchar de verdad. Descubrí que el humor, ese humor seco que yo solía usar como defensa, podía ser también un puente para desactivar tensiones. Y ella aprendió a entender mis silencios, a no interpretarlos siempre como rechazo,
sino a veces como mi forma de procesar el mundo. Paco, desde su observatorio privilegiado en el café, a menudo comentaba con una sonrisa: «Parecéis un matrimonio de toda la vida, discutiendo por tonterías». Quizás tenía razón. Estábamos construyendo nuestra propia normalidad, nuestra propia definición de pareja. Hélène avanzaba en su tesis. Pasaba largas horas en los archivos de la Alhambra o en la biblioteca de la universidad. Yo la apoyaba en silencio, orgulloso de su dedicación, de su inteligencia. A veces la acompañaba, sentándome en un rincón con un libro mientras ella trabajaba, solo por el placer de sentirla cerca, inmersa en su pasión. Esos momentos de tranquila compañía eran tan valiosos como nuestras conversaciones más profundas. Me di cuenta de que el amor no siempre necesitaba fuegos artificiales. A menudo se encontraba en la cómoda quietud de dos presencias que se entienden sin palabras. Un día, Hélène recibió una carta de Francia. Su madre vendría a visitarla. Mi primer impulso fue el pánico, la prueba de fuego. ¿Qué pensaría una madre francesa de que su hija treintañera estuviera saliendo con un librero español casi sesentón y divorciado? Todas mis inseguridades volvieron a aflorar. Imaginé juicios silenciosos, miradas de desaprobación, conversaciones tensas en francés que yo apenas entendería. Hélène notó mi ansiedad. «Tranquilo, Javier», me dijo, poniendo una mano sobre mi brazo. «Mi madre solo quiere conocerme. Confía en mí y confía en ella». Intenté hacerlo, pero los nervios me acompañaron hasta el día en que fui con Hélène a recoger a Madame Dubois al aeropuerto. Era una mujer elegante, de mirada aguda y sonrisa amable, muy parecida a Hélène. Hablaba un español correcto, aunque con fuerte acento. Durante los días que pasó en Granada nos observó. Observó cómo nos mirábamos, cómo interactuábamos, la dinámica que habíamos construido. No hizo preguntas directas sobre nuestra relación, pero sus ojos no se perdían detalle. Cenamos juntos varias veces, paseamos por el Albaicín, visitamos la Alhambra. Yo me esforzaba por ser natural, por mostrarle el respeto y el cariño que sentía por su hija, pero me sentía constantemente bajo escrutinio. La última noche, mientras Hélène había salido un momento a buscar algo, Madame Dubois y yo nos quedamos solos en la terraza del apartamento, con las luces de la ciudad a nuestros pies. Hubo un silencio que me pareció eterno. Finalmente, ella se volvió hacia mí. «Javier», dijo suavemente, «no voy a fingir que la diferencia de edad no me sorprendió al principio. Cualquier madre se preocupa por la felicidad de su hija». Mi corazón dio un vuelco. «Pero», continuó, y su sonrisa se amplió ligeramente, «he visto cómo mira a Hélène, y sobre todo he visto cómo Hélène le mira a usted. Hay complicidad, respeto y mucho cariño. Hacía tiempo que no veía a mi hija tan serena, tan completa». Me miró directamente. «Cuídela mucho, por favor». Sentí un nudo en la garganta. Asentí, incapaz de hablar. Era una bendición inesperada, una aceptación que significaba más de lo que podía expresar. Current Part Characters, 21887, Total Characters, 23766. La visita de Madame Dubois marcó otro punto de inflexión. La aprobación tácita de su madre pareció liberar algo en Hélène y también en mí. Nuestra relación se sintió más sólida, más anclada en la realidad. Empezamos a hablar, tímidamente al principio, sobre el futuro. ¿Qué pasaría cuando Hélène terminara su tesis? ¿Volvería a Francia? ¿Me iría yo con ella? ¿O encontraríamos una forma de construir una vida entre dos países, dos culturas? No teníamos respuestas definitivas. La incertidumbre seguía ahí, pero ya no era una fuente de angustia, sino un horizonte abierto. Sabíamos que enfrentaríamos desafíos. Mi salud inevitablemente declinaría antes que la suya. Las diferencias culturales podrían acentuarse con la convivencia a largo plazo. La posibilidad de tener hijos era un tema delicado que apenas habíamos rozado. Pero ahora teníamos la confianza de que podíamos hablar de todo, de que juntos encontraríamos la manera de navegar esas aguas. Una tarde, hojeando un atlas antiguo en la librería, Hélène apoyó la barbilla en mi hombro. «Sabes, Javier», murmuró, «¿qué tal si dejamos de preocuparnos tanto por el mapa completo y nos centramos en disfrutar del viaje, paso a paso?» Sonreí. Tenía razón. Habíamos encontrado nuestro propio ritmo, nuestra propia forma de explorar el territorio desconocido del futuro. Quizás nuestro hogar no sería un lugar fijo en el mapa, sino ese espacio íntimo que habíamos creado entre los dos. Un espacio hecho de libros, de conversaciones, de silencios compartidos y de un amor que había desafiado todas mis expectativas y miedos. El tiempo siguió su curso.
marcado por las estaciones que cambiaban el paisaje de Granada y el ritmo de nuestras vidas. Hélène defendió su tesis con brillantez. Recuerdo el orgullo que sentí al verla exponer su trabajo, tan segura, tan apasionada. Fue un momento agridulce porque marcaba el final de una etapa y el comienzo de nuevas decisiones. Le ofrecieron una beca postdoctoral en Lyon, una oportunidad excelente para su carrera. La noticia flotó entre nosotros durante unos días, cargada de implicaciones no dichas. Una noche, sentados en nuestro banco del mirador de San Nicolás, bajo un cielo cuajado de estrellas, abordamos el tema. «¿Qué vamos a hacer, Javier?», preguntó ella, su voz teñida de una vulnerabilidad que raramente mostraba. Miré la Alhambra, nuestra confidente silenciosa. Ya no sentía el pánico de antaño. Sentía una mezcla de tristeza ante la posible separación y una profunda calma nacida de la confianza mutua. «Lo que sea mejor para ti, Hélène», respondí con sinceridad. «Tu carrera es importante. Lyon es tu casa». Ella negó con la cabeza. «Granada también se ha convertido en mi casa. Y tú eres mi hogar ahora». Las palabras me emocionaron profundamente. «Podríamos intentarlo», propuse con cautela. «Podríamos pasar tiempo en ambos sitios. Yo puedo gestionar la librería a distancia en parte, contratar a alguien de confianza. Tú podrías venir a Granada a menudo. No tiene por qué ser una elección definitiva». Ella me miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. «¿De verdad crees que funcionaría?» Me encogí de hombros. «No lo sé, pero sé que quiero intentarlo. Contigo». Hey, y así lo hicimos. Comenzó una nueva fase, una vida a caballo entre dos ciudades, dos países. No fue fácil. Hubo momentos de soledad, de echar de menos la presencia cotidiana del otro. Las despedidas en aeropuertos siempre dejaban un sabor amargo, pero cada reencuentro era una celebración. Descubrí Lyon a través de sus ojos, sus cafés, sus traboules secretas. Ella redescubrió Granada conmigo, ya no como estudiante, sino como compañera. La librería se convirtió en nuestro punto de anclaje, el lugar al que siempre volvíamos. Contraté a un joven estudiante de filología, entusiasta y responsable, que me ayudaba a mantener el negocio en mi ausencia. Paco seguía siendo nuestro confidente y el testigo de nuestras idas y venidas. «Funcionando bien el puente aéreo, ¿eh?», bromeaba cada vez que nos veía juntos de nuevo. Nuestra relación, forjada en la calma de Granada, demostró ser más fuerte que la distancia. Aprendimos a valorar cada momento compartido, a comunicarnos más y mejor. Las videollamadas